Buenas noches, ¿cómo están? El Señor les bendiga a todos. Qué bendición verlos por acá conectados. ¿Cómo se encuentran en sus casas? Si está haciendo frío, yo espero que usted esté por allí, no sé, con un tintico, un agua de panelita, no sé, porque sí está haciendo bastante frío en este tiempo. Un abrazo especial para todos los que se conectan, tanto en Tunja como fuera de Tunja. Bendiciones, que el Señor les bendiga, que el Señor siga haciendo lo que ha venido haciendo con nosotros. Creemos que son días especiales porque el eterno Dios nos ha renovado su misericordia, porque el eterno Dios es el que nos sostiene, porque aún en medio de estas dificultades, de estas pruebas, de estas luchas, de estas batallas, porque son fuertes las batallas, pero vemos la preciosa y maravillosa mano de nuestro Señor. Amén. Entonces, bienvenidos todos y vamos a iniciar en esta noche en el nombre del Señor. Vamos a continuar con lo que con el tema que nosotros hemos venido hablando. Imagínense que ya son 7 miércoles de este tema tan precioso que el eterno Dios nos ha dirigido, que es lo que tiene que ver con familia y pacto, hablando acerca de la restauración de las familias. Es el 7º miércoles, pero el tema específicamente de la restauración hoy es la parte 5. ¿Listo? Entonces Vamos a iniciar en lo que dejamos planteado hace 8 días, y quiero ser hoy como muy específica y dejar planteado, si el Señor así lo permite, el tema para el próximo miércoles. Entonces, básicamente, lo que estábamos viendo nosotros es que el eterno Dios, para restaurar a su pueblo, toma personas con calidades y cualidades específicas. Yo no sé si usted recuerda eso. Personas cuyo corazón esté dispuesto a amoldarse a su palabra. Y póngale por favor mucha atención lo que le estoy diciendo. Personas que estén dispuestas a moldar su corazón a la Biblia, a la escritura, lo que tiene que ver con la escritura, con la palabra que ha salido de la boca del eterno Dios, y no al contrario, no personas que tal vez quieran amoldar la escritura a su corazón. Me voy a permitir pues mostrarle un ejemplo. Ustedes conocen este aparatico, ¿cierto? Mi sobrina me lo prestó, se llama Play-Doh. Póngale cuidado. Cuando estamos hablando acerca de que nuestro corazón debe aplicarse a la ley de Dios y a sus mandamientos, es decir, que nuestro corazón tiene que estar conforme al molde de la ley de Dios y los mandamientos. Póngale cuidado a esto. ¿Se ve la masita? ¿Se ve acá desde la pantalla? Ustedes, por favor, díganme, no sean malos. ¿No se ve? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Esto es una masita. Entonces, gracias. ¿Qué es esto? Vamos a hacer de cuenta que este es el corazón de la persona, ¿listo? Vamos a hacer de cuenta que este es el corazón de la persona. ¿Se ve esto bien en la cámara allí? Sí. Sí, es de cristal. Busqué y encontré esto. ¿Y esto qué es? Esto nos va a representar a nosotros la palabra del eterno Dios, la ley de Dios, los mandamientos del eterno Dios. ¿Listo? Y este es el molde. Este es el molde. Este es el corazón de la persona. ¿Listo? Y este es el molde, que es la palabra del eterno Dios, la palabra que ha salido de la boca del eterno Dios. ¿Qué es lo que hace el eterno Dios entonces? Toma los corazones que están dispuestos a aplicarse, a modelarse, a ser moldeados conforme a la palabra que ha salido de la boca del eterno Dios. Entonces el eterno Dios toma esos corazones que están endurecidos y comienza a moldearlos. Haga de cuenta que mis manos son las manos del Señor, y obviamente le pido permiso al Señor. Obviamente pues son mis manos, ¿no? Usted lo sabe. Pero haga de cuenta para efectos pedagógicos que son las manos del eterno Dios. ¿Qué comienza a hacer el Señor? Comienza a tomar nuestros corazones endurecidos, porque ciertamente la palabra del eterno Dios dice que nuestros corazones estaban endurecidos, que eran corazones de carne, pero que los remueve y pone, que eran corazones de piedra, excúseme, y los remueve para poner corazones de carne, y ahí es cuando el Espíritu comienza a escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. No voy a hablar mucho de eso, porque eso nosotros lo hemos estado viendo, creo que durante todo este precioso y bendito año. Entonces,
entonces el Señor comienza a moldear nuestro corazón. Y en la medida en que lo va moldeando, fíjese lo que comienza a hacer este corazón. Comienza a hacerse más ¿qué? Más maleable, más moldeable, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace el eterno Dios? ¿O qué es lo que espera el eterno Dios con usted y conmigo? Con usted que está escuchando, hoy no saludé a los de YouTube, pero con usted que está en YouTube. ¿Qué es lo que hace el eterno Dios? Él toma nuestros corazones, Él nos llama, comienza a moldear nuestro corazón y Él espera que nosotros nos amoldemos a su bendita palabra, a su ley, a sus mandamientos, a sus decretos, a sus estatutos, y comenzamos nosotros ¿a qué? A obedecerle al eterno Dios, y comienza nuestro corazón a moldearse ¿a qué? ¿Qué es este molde? ¿Cómo se llama este molde? Su palabra, la palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que está estorbando viene el Señor, y nosotros le decimos, Padre, que queremos moldearnos conforme a tu palabra. Padre, queremos moldearnos conforme a tu voluntad. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el eterno Dios? Comienza a circuncidar nuestro corazón. Uy, este prepucio salió grande, vea. Comienza a circuncidar todo lo que estorba, porque circuncida el prepucio de nuestro corazón. No dije nada incorrecto. De hecho, la escritura lo dice, pues. Necesito aclarar eso que dije. La Biblia lo dice. Y comienza nuestro corazón entonces ¿a qué? A amoldarse ¿a qué? A la Torá, a su ley, a sus mandamientos. ¿Sí ven cómo funciona? ¿Sí ven? Es mi corazón el que se amolda. No la Torá, no la escritura, no su ley y sus mandamientos los que se amoldan a mí. Así es como funciona. Así es como funciona. Y obviamente, mire, el corazón va quedando del molde ¿de qué? De la palabra que salió de la boca del eterno Dios. Y ahí es cuando el eterno Dios comienza a usarnos para traer restauración a nuestras vidas mismas, para traer restauración a nuestras casas. Esto es lo que el eterno Dios busca de nosotros, que nuestros corazones se amolden a qué. Yo les dije que iba a ser muy específica ahorita, y creo que inicié así, súper específica, que nuestros corazones tomen la forma de Él, del Señor, porque recuerde que el Señor es la Torá viviente, Él es el verbo hecho carne, lo dijo el apóstol Juan. En el primer capítulo del Evangelio de Juan lo dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y vino el verbo y habitó en medio de nosotros. ¿Ven? De tal forma que lo que está buscando el eterno Dios de nosotros en este tiempo es que nuestro corazón se amolde ¿a qué? A su palabra, no al revés, no al revés, no al revés. Fíjese un corazón que quiera amoldar la escritura conforme a ese corazón y quiere envolver. No, es que cada quien interpreta a su manera, es que cada quien obedece lo que entiende. Y miren, quieren volver la palabra salida de la boca del eterno Dios conforme a su corazón, pero así no funciona, tiene que ser al revés, es el corazón el que se tiene que amoldar a su palabra, amén. Y nosotros aprendíamos justamente eso hace 8 días, pero no lo vimos con Play-Doh, pero sí, ahorita sí lo vemos, pero esas son las personas que busca el eterno Dios para traer restauración a las vidas. Mire lo que dice el Salmo 48. Hacer tu voluntad, Dios mío, es lo que me ha agradado, ya que tu ley, que usted sabe que en hebreo es Torah, porque ley también es instrucción, ya que tu Torah, tu ley, está en el centro de mi corazón, en el centro de mi corazón. Entonces, cuando yo me decido a estudiarla, obedecerla y enseñarla, ahí es cuando el eterno Dios va a comenzar ese proceso de restauración. De lo contrario, entonces yo lo haría en mis fuerzas. Se me llenó el computador de Play-Doh. De lo contrario, entonces yo lo haría en mis fuerzas. Y cuando yo hago las cosas, cuando yo intento restaurar mi vida de acuerdo a mi parecer, voy a dejar esto lejos, de acuerdo a mi parecer o de acuerdo a mis propias fuerzas, va a venir un sentimiento que se llama frustración. Gracias. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Usted como creyente, usted como hijo de Dios, pretender restaurar su vida de acuerdo a su parecer o en sus propias fuerzas. Querer restaurar su matrimonio, querer restaurar su familia,
de acuerdo a sus, o en sus propias fuerzas y de acuerdo a su parecer, equivale como que el día que yo me tenga que vacunar contra el COVID el día que yo me tenga que vacunar, ingrese al salón de la vacuna, la enfermera está preparando la dosis y le digo yo, venga, que yo me la puedo poner sola, insertármela en el brazo. ¿Usted sabe las consecuencias y los efectos que eso generaría en mí o en usted? Básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando pretendemos hacer las cosas y restaurar nuestras vidas y restaurar nuestras familias en nuestras propias fuerzas. Entonces, nosotros hace 8 días habíamos hablado y habíamos dicho que el eterno Dios para restaurar a su pueblo usó personas expertas. Y ahorita vamos a ver un poco qué es lo que tiene que ver con eso de experto, porque alguien puede decir, yo no soy experto en eso. Pues entonces vamos a desarrollar este tema en la noche de hoy. ¿Expertas en qué? Expertas en la ley de Dios, en sus mandamientos, en la escritura, por supuesto, interpretadas a la luz del Señor, a la luz del Mesías y de los apóstoles. Y hoy el eterno Dios está haciendo lo mismo, está levantando dentro de su pueblo, que somos nosotros, personas humildes, personas sencillas, personas que obedezcan su palabra, que obedezcan el evangelio de salvación. Es lo mismo que el Espíritu nos ha venido enseñando en todo este tiempo. Amén. Ahora, le pido por favor que se vaya al libro de Esdras capítulo 7, que fue donde nosotros quedamos hace 8 días. Yo no sé si usted se acuerde. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, versículo 6, por favor. Vamos a hacer lo que usualmente les pido el favor siempre, y es que vayamos versículo por versículo. ¿Listo? Vamos a ir al tiempo, vamos a ir al tiempo. Si yo paro, usted me hace el favor y para, y si yo leo de continuo, usted también, por favor. ¿Listo? Es para que podamos entender el mensaje en su totalidad. El versículo 6 de Esdras, capítulo 7, dice lo siguiente. Este Esdras subió de Babilonia. ¿Listo? Era escriba diligente en la ley de Moisés. Hace 8 días dijimos que esa palabra dirigente era la palabra experto, ¿sí se acuerdan? Diligente, experto en la ley de Moisés que Yahweh Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Cuánto? Todo lo que pidió. Porque la mano de Yahweh, su Dios, estaba sobre Esdras. La mano de Yahweh, su Dios, estaba sobre Esdras. Ahora, el Señor comienza, póngale cuidado, el Señor comienza a restaurar a su pueblo, ¿listo? Y lo comienza a restaurar de donde cayeron. ¿Y de dónde cayeron? Pues porque abandonaron el pacto. No voy a hablar mucho de eso porque eso lo hemos venido hablando semanas y semanas anteriores. Entonces el Señor les da la oportunidad de regresar y de restaurar a su pueblo. Y es la misma oportunidad que el eterno Dios nos está dando en este tiempo. Por más problemas que nosotros tengamos aún en medio de nuestra familia, deberíamos sentirnos gozosos porque estas son buenas noticias para nosotros. El eterno Dios en este tiempo nos está dando la oportunidad de regresar a Él y de regresar a su palabra. Y eso para nosotros es un motivo de gozo y de alegría y de bendición. Pero entendimos también hace 8 días que para ello el eterno Dios busca personas expertas. ¿Expertas en qué? En su ley, en sus mandamientos, en la palabra. No guerreros expertos, ¿no? Porque hay gente, yo soy guerrero espiritual y mi fuerte es moverme en guerra espiritual. No, lo felicito, está bien, está perfecto. Pues bueno, yo tengo mis discrepancias sobre algunos temas de esa índole, pero el eterno Dios lo que busca bíblicamente es expertos ¿en qué? ¿En qué? En su ley, en sus mandamientos, no expertos en oratoria ni en retórica, no expertos en finanzas, no expertos en una serie de exhibiciones y talentos, no, expertos versados en su ley y en sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál fue el daño? El daño que originó todo fue desechar la ley de Dios y sus mandamientos. Y la reparación del daño, entonces, ¿cuál debe ser? Volver a la ley de Dios y a sus mandamientos interpretados, y quiero reiterar muchísimo eso esta noche, interpretados a la luz de Jesús, de Yeshua y de sus apóstoles. Amén. ¿Ok?
Continuemos. Por eso el versículo dice que era un escriba experto en la ley de Moisés. Y esto, amados, es la base de la restauración del pueblo de Dios, es la base de la restauración de la familia. ¿Por qué está compuesto un pueblo? Por familias, ¿cierto? ¿Y por qué están compuestas o conformadas las familias? Por almas. Entonces se restaura un alma, se restaura la familia y se restaura el pueblo. Y personas expertas que amen al eterno Dios, que amen su palabra, que no se avergüencen y que enseñen esa palabra verdadera, esa palabra de verdad, ese evangelio de salvación, sin temor a que la gente se vaya. Como pastora, como ministra, usted sabe que yo le oí por mucho tiempo al pastorado, pero como ministra del Señor, permítame llamarme de esa forma, con humildad lo digo, a mí me daría más miedo engañar a la gente y que fuesen muchos los que se congregan con nosotros, más miedo a predicar y enseñar la verdad y que no sean muchos, incluso que alguno se vaya por haber enseñado la verdad. Realmente es lo que es lo que menos me tiene ahorita sin cuidado. Nuestro llamado es a poder ser expertos en la ley de Dios y en los mandamientos para poder enseñársela al pueblo de Dios y para que de esta forma sea restaurado. Amén. Vamos a continuar con el versículo 7, por favor. Dice la palabra. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Miren las personas que subieron. Y de los sacerdotes, levitas, cantores, Señor, trae cantores a esta congregación, porteros y sirvientes del templo. En el 7º año del rey Artajerjes. Póngale cuidado a ese nombre, Artajerjes, porque ahorita vamos a tener una enseñanza que nos da este rey Artajerjes. Artajerjes, me adelanto, era un rey pagano, paganísimo. Y ahorita vamos a leer algo del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey. Porque versículo 9, póngale cuidado, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Acuérdese que ellos fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia por un rey llamado Nabucodonosor. Y continúa diciendo el versículo. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué? La buena mano de Dios. Ahora, quiero por favor que usted escuche lo que le voy a leer, porque voy a leer el versículo 10 en la versión contextualizada. Esta no es la Reina Valera, es la versión contextualizada. Por favor, esté muy atento y escuche lo que le voy a leer. El versículo 10, de acuerdo a esta versión contextualizada, dice lo siguiente. Y la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él, por cuanto Esdras había determinado en su corazón escudriñar la ley de Yahweh o la Torá de Yahweh para practicarla y enseñarle a Israel sus leyes y sus decretos. Había que se me hizo el pleito, había que determinado en su corazón. Acuérdense, siempre acuérdense de esto. Siempre acuérdense que es el corazón el que se amolda a la palabra, no la palabra se amolda a mi corazón. Soy yo la que me amoldo a la mano de Dios, a la voluntad de Dios, no al revés, no al revés. Y dice entonces que Esdras había determinado en su corazón escudriñar la ley de Yahweh. Ahora, quiero por favor que usted ponga un separador justo en este momento en ese capítulo de Esdras y que me acompañe por favor a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 37, por favor. Juan capítulo 5, versículo 37. Ahora, como este tema entendemos nosotros que es de restauración familiar, pero no podemos dejar de enseñar tampoco y de aprender y de conectar también lo que dice la escritura a la luz de lo que dijo el Señor y de lo que enseñaron los apóstoles. Póngale cuidado a esto. Juan capítulo 5, versículo 37. Estaba el Señor, estaba el Mesías exhortando a la clase religiosa de la época. Y fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ojo a esto, ojo a esto. Detengámonos un momento acá. El Señor dice, el Padre que me envió. ¿Quién lo envió?
el Padre, ¿ok? Él no dice el Padre se envió a sí mismo en forma de hijo, porque hay una corriente ahorita que enseña que el Padre, que el Padre Yahweh es Jesús, Yeshua, y eso no es correcto, eso no es correcto. Acá el Señor está diciendo también el Padre que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. Ha dado testimonio de mí. Póngale usted atención. Y le está diciendo a la clase religiosa, nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes. Mire la exhortación tan fuerte que el Señor está haciendo, el rey. El Señor está haciendo a la clase religiosa. Porque a quien Él envió, ustedes no creen. ¿Y a quién envió? Al Señor. Y el Señor está diciendo, a quien Él envió, ustedes no creen. Y el versículo 39 dice, escudriñan las escrituras. Fíjese cómo lo estoy leyendo. Por favor, fíjese cómo lo estoy leyendo. Y hago una comparación a cómo lo hemos leído durante muchos años. El Señor les está diciendo, el Mesías, escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ojo, hasta ahí. Fíjese la mala interpretación que se estaba haciendo desde hace muchos años. Aquí pareciera que el Señor le estaba diciendo, escudriñad las escrituras, como si el Señor les estuviera dando la orden, escudriñen las escrituras. Y aquí el Señor no les está dando la orden, escudriñen las escrituras. Acá el Señor les estaba afirmando, ustedes escudriñan las escrituras y es distinto. Mira lo que le está diciendo el Señor. Escudriñan las escrituras, no es una orden, escudriñen, no. Escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y remata el Señor diciéndoles esto, y remata el Señor diciéndoles esto, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunta, ustedes que son inteligentes y superpilos, ¿qué es lo que da testimonio acerca del Señor? ¿Qué es? Las escrituras. ¿Y qué conforman las escrituras? La ley de Dios, los profetas y los escritos, de tal manera que cuando yo hablo la ley de Dios, la preciosa Torá, ¿de qué me está hablando la ley de Dios? ¿De quién? Del Mesías. Cuando yo leo a los profetas ¿a quién apuntan? Al Mesías. Cuando yo leo los escritos ¿a qué apuntan? Al Mesías. En aquel entonces no se habían escrito los evangelios ni las epístolas. Y el Mesías les dice, el Señor les dice, Yeshua les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Es falso o cierto, es cierto, pero también les remata y les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Hoy en día hay dos grupos muy fuertes. Póngale cuidado a esto. Los que escudriñan la escritura, las escrituras, la ley de Dios, los mandamientos, pero no creen en el Señor, no creen en Yeshua, no creen en Jesús, ¿ok? Y está el otro grupo, los que creen en Jesús, pero han desechado la ley de Dios y los mandamientos. ¿Sí se ha dado cuenta? Entonces estamos frente a dos grupos, póngale cuidado, que nos sirva el Play-Doh para algo. Estamos frente a dos grupos. Los que escudriñan la ley de Dios, los mandamientos, las escrituras, pero no creen en el Señor, no creen en el Señor, en Yeshua como Mesías. Y está el otro grupo, los que creen en Jesús como su Señor, como su Salvador, y lo confiesan como su Señor y como su Salvador. Pero no creen, pero han desechado la ley de Dios y los mandamientos. La pregunta es, ¿quién tiene la razón de ellos dos? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién cree, su merced, que tiene la razón? Unos dicen que ninguno, alguien dirá pues 50 y 50. ¿En dónde encontramos la pregunta a la respuesta de cuál de los dos grupos tiene la razón? ¿En dónde cree usted que la encontramos? Pues en la misma palabra, en la misma Biblia. Y para encontrar esa respuesta, vamos a revisar el versículo que taladró mi corazón cuando me lo encontré, que está en Apocalipsis 14:12. Y es el mismo Señor, el mismo Mesías, el que nos va a dar la respuesta acerca de
¿Quién tiene la razón? Apocalipsis 14:12. Dice el Señor, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la fe de Yeshua. Acá está la respuesta. No son dos grupos separados. Y a mí me da una pena con las personas que dicen que en el Nuevo Testamento no habla de guardar la ley de Dios y los mandamientos. Y mi solicitud con mucho amor y con mucho respeto es que prediquen la Biblia completica, porque la Biblia se tiene que predicar completa. Aquí está la perseverancia de los santos, los que, uno, guardan los mandamientos de Dios, y dos, la fe de Jesucristo, la fe de Yeshua. Y Pablo a ellos les llama el Israel de Dios. O sea que nosotros, si guardamos los mandamientos de Dios y la fe del Señor, somos el Israel de Dios. Amén. Era necesario hacer esta aclaración porque hoy en día, en torno a los mandamientos del Señor, hay toda una serie de confusión y de mentiras que es bueno aclararlo, no con mi parecer, sino con lo que dice la misma Biblia. Amén. Volviendo a Esdras. Volviendo a Esdras, por favor, regrésese usted a Esdras capítulo 7, versículo 10, versión contextualizada. Y la bondadosa mano de su Dios estuvo sobre él por cuanto Esdras había determinado en su corazón escudriñar. Ahora entendimos un poquito más la ley de Dios para practicarla y enseñarla a Israel sus leyes y sus decretos. Y ese determinado, amada congregación, es que pase lo que pase, yo lo hago. Venga lo que venga, yo lo hago. Y hablen lo que hablen, yo lo hago. Amén. Ahora, póngale cuidado a esto. Cuando Judá fue tomado cautivo por el rey Nabucodonosor de Babilonia, destruyó el templo, destruyó Jerusalén, saqueó totalmente Jerusalén, saqueó totalmente el templo. Y una de las labores de Esdras como escriba también era poder restaurar el templo. ¿Usted se acuerda que hay un hombre también contemporáneo que se llamaba Esdras? La labor de Esdras era restaurar ¿qué? Los muros de Jerusalén que habían quedado derribados. ¿Sí se acuerda? Pero la labor de Esdras era, aparte de ser escriba y experto en la ley de Dios, traer restauración al templo. Si se restauraba el templo, se restauraban los sacrificios, se restauraba el oficio sacerdotal y comenzaba, ojo a esto, el pueblo nuevamente a caminar en la ley de Dios y de los mandamientos. Ahora, el apóstol Pablo dice que ¿quién es el templo del Espíritu de Dios? ¿Quién es el templo? Nosotros, dice el apóstol Pablo, somos el templo del Espíritu de Dios y es necesario que nosotros como templo seamos restaurados y la forma en la que este templo es restaurado es volviendo a la ley de Dios y a sus mandamientos, amoldando mi corazón y vuelvo y lo hago, amoldando mi corazón a su palabra, a su ley, a su mandamiento. ¿Usted sí se da cuenta que mi corazón quedó escondido en su palabra? ¿Sí se ve allí en el este? Sí, gracias. Gracias. Dice mi papá, me corrigió y es la palabra perfecta. Mi corazón quedó resguardado ¿en dónde? En su palabra, ¿sí ven? Y allí, amados, allí comienza el proceso de restauración. Por eso es que esa es mi corazón el que queda resguardado en su bendita y preciosa palabra. No al revés. ¿Yo cómo voy a resguardar la palabra del eterno Dios en mi corazón? Metámosle lógica, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y cuando mi corazón comienza a ser resguardado en la palabra salida de la boca de Dios, ahí es cuando yo comienzo a sanar. Ahí es cuando yo comienzo a perdonar, ahí es cuando yo realmente comienzo a madurar, ahí es cuando yo realmente comienzo a crecer. ¿Y sabe qué? Muchas de las cosas que me desesperaban antes, ahora ya no van a hacer mella en mi vida ni en mi corazón. No que no me duelan, pero ¿sabe qué? Yo tengo la garantía y la certeza que mi corazón está resguardado ¿en dónde? En la preciosa palabra que salió de la boca del eterno Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, yo creo que avancemos. Versículo 11. Versículo 11, avancemos. Y miren,
Avancemos, póngale cuidado. A partir de este momento, y creo que voy a cerrar con esto, con estos versículos que siguen. A partir de este momento, nos va a predicar un rey pagano llamado Artajerjes. ¿Listo? ¿Listo? Así que póngale mucho cuidado. A continuación, no va a hablar un profeta. A continuación, no va a hablar un pastor, un apóstol, no. A continuación, va a hablar un rey pagano. Un rey pagano. Un rey que servía a muchos dioses paganos. Un rey que tenía o que vivía de acuerdo a sus propias leyes y a las leyes de sus dioses. Y vamos a aprender. Esto es demasiado interesante. Póngale cuidado. Dice la Biblia en el versículo 11. Y este es el texto. Yo no sé si de pronto me salté algo importante, no. Bueno, pues sí, pero yo quiero avanzar. Versículo 11. Y este es el texto de la carta que el rey Artajerjes, porque se llamaba el rey de Persia, el rey Artajerjes, usted lo puede googlear y lo va a encontrar, incluso en imágenes, y ahí hay muñequitos, dibujitos. Esta es la carta que el rey Artajerjes entregó al sacerdote Esdras, escriba experto, ojo, y ojo otra vez, experto en los mandamientos de Yahweh. Es que Esdras tenía el corazón así. ¿Cómo fue que su merced dijo? Resguardado en la preciosa palabra del eterno Dios. Experto en los mandamientos de Yahweh y de sus leyes acerca de Israel. ¿Listo? Entonces, revisemos la carta escrita por este rey pagano que tenía sus propios ídolos y sus propias leyes. Comienza, versículo 12. Galiquio. Artajerjes, rey de reyes, ya comenzó este rey de reyes a echarse flores porque era Artajerjes. Al sacerdote Esdras, vea que ahí él mismo le dio la dignidad de sacerdote. Y el mismo Artajerjes escribe de Esdras, escriba experto de la ley del Dios de los cielos. Mire lo que dice el rey pagano. Habla de que Esdras era un ¿qué? Escriba experto. Y mire cómo se refiere a nuestro Padre. Mire, saque pecho de alegría de saber cómo un rey pagano se refiere a su Padre, al eterno Dios, experto en la ley. El original dice, experto en la Torá del Dios de los cielos. Sea paz completa. Versículo 13. Por mí, está diciendo el rey pagano, por mí es dada la orden para que todo el pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Mire, ¿quiénes? Los ministros que quieran salir de este cautiverio y vayan a Jerusalén, vayan. Versículo 14. Por cuanto de parte del rey y de sus 7 consejeros, tú eres enviado a inspeccionar Judá y Jerusalén. Y acá dice, conforme a la Torá de tu Dios que está en tu mano, conforme, otra vez, y haga un alto ahí, está hablando el rey pagano, ve conforme a la ley, a la Torá de tu Dios que está en dónde, en tu mano. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes es esta. ¿Ustedes creen, esos rollos eran grandes? Esos rollos eran grandes, no eran como así como las Biblias que uno tiene ahora, no. Esos rollos eran grandes. La pregunta es, ¿usted cree que Esdras andaba para arriba y para abajo con el rollo de la ley? Para arriba, porque pues si el rey Artajerjes le dice conforme a la Torá, la ley de Dios que tienes en tu mano, ¿usted se imagina a Esdras para arriba y para abajo así? ¿Qué era lo que realmente le estaba diciendo Artajerjes a Esdras? Cuando se habla de la mano, es esa ley que tú pones por obra. ¿Ven? Esa ley que tú pones por obra. Tú haces, tu corazón está moldado a esa ley. Por eso tú haces conforme a esa ley. Y de eso mismo dio testimonio el rey pagano. Mire, amada congregación, póngale cuidado. Cuando nuestro corazón está refugiado, ¿fue que dijo? Perdón. Gracias, papi. Cuando tengo acá licenciado de idiomas.
Cuando mi corazón está resguardado en su palabra, yo practico, yo la obedezco sí o sí, mire, se lo aseguro, sí o sí yo obedezco. Cuando mi corazón está resguardado en su palabra, yo no le doy vueltas yo no le doy vueltas, ¿será que sí? ¿Será que no? Revélame, que venga el cuarto ser viviente del Apocalipsis y me enseñe. No, no, mire, yo se lo digo realmente con el corazón en la mano ahorita, se lo digo realmente de la forma más sincera. Cuando una persona quiere obedecer al eterno Dios, le obedece sin rodeos, punto. San se acabó. Se lo digo en serio, de verdad, con mucho respeto. Cuando una persona realmente quiere obedecer la palabra del eterno Dios, lo hace sin darle vuelta al asunto, sin rodeos. Es como la pareja de novios. El novio que se quiere casar con la novia de una vez le dice, listo, nos casamos en tanto, pero el que no le da vueltas y le da vueltas y le da caramelo y caramelo años ya, tal cual, así es, así es. No, es que voy a pedir revelación. Ay, por Dios, ya todo está revelado, amigos. Solo es que su espíritu está escribiendo su preciosa ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, lo entendió un rey pagano. Un rey pagano entendió que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios debía vivir conforme a la ley de su Dios. ¿Por qué a algunos hoy en día les cuesta tanto entenderlo? El rey pagano, Artajerjes, básicamente lo que está diciendo es, lo correcto es que hagan conforme a la ley de su Dios. Lo está diciendo, no se lo está diciendo un pastor, se lo está diciendo el rey Artajerjes, por Dios santo. El rey Artajerjes lo sabía. Lo correcto es que ustedes obedezcan la ley de su Dios, versículo 15. Y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada es Jerusalén, allí, porque allí estaba el templo, ¿cierto? Junto con toda la plata y el oro que encuentras en toda la provincia de Babel o Babilonia, con las ofrendas voluntarias y de los sacerdotes dedicadas para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Mire lo que está hablando el rey pagano Artajerjes. Ofrendas voluntarias, él dio ofrenda voluntaria. Si un pagano lo entiende, porque a nosotros nos cuesta, nos duele y nos cuesta, pero lo está hablando un rey pagano, insisto. Si ven cómo a veces cuando nuestro corazón no está así, ya me da pena preguntarle otra vez a mi papá, resguardado, gracias, resguardado en la palabra del eterno Dios, todo nos va a costar, todo nos va a costar. Versículo 17. Con este dinero, está diciendo el rey Artajerjes, comprarás diligentemente becerros, carneros, corderos y sus ofrendas vegetales y sus libaciones, y los harás acercar al altar de la casa de tu Dios que está en Jerusalén. Esto era para hacer sacrificios en el templo. Quiero hacerle una pregunta a usted que todavía está conectado en esta noche. ¿Los sacrificios siguen vigentes o no? Los sacrificios de la ley, así de la ley, ¿siguen vigentes sí o no? Sí siguen vigentes, pero sí siguen vigentes, pero recordemos que estamos interpretando la ley a la luz del Mesías y el sacrificio continuo es ese cordero precioso de Pascua que se llama Yeshua Mesías, Jesucristo el Señor, de tal forma que los sacrificios siguen vigentes en él. El mandamiento sigue, el mandamiento es vigente, el método cambia. Recuerde, el mandamiento es vigente, pero lo que cambia es el método. Ese es el problema de muchos hoy en día, que no logran entenderlo, o les da pereza, o no quieren, no sé. Versículo 18. Y con el resto de la plata y del oro, haz lo que te parezca bien a ti y a tus hermanos. Y dice el rey pagano, y hagan conforme a la voluntad de su Dios. ¿Lo está diciendo un profeta? Lo está diciendo un rey pagano, lo está diciendo el rey Artajerjes. Un rey pagano entiende que cada alma debe rendirse a la voluntad de su Dios. Y esa voluntad está expresada en su ley, en sus mandamientos. Si lo entendió el rey Artajerjes, mira, yo creo que el rey Artajerjes nos estás predicando esta noche. Si lo entendió el rey Artajerjes, que era un rey pagano, ¿por qué a nosotros nos cuesta si decimos que somos creyentes y amamos al eterno Dios? Versículo 19. Y los utensilios sagrados que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás
ante el Dios de Jerusalén. Recuerde que el templo había sido saqueado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, años atrás. Y el resto de las cosas necesarias para la casa de tu Dios, que mire, por favor, Jimena, usted está muy intensa interrumpiendo a cada rato, no importa, pero entienda que está hablando un rey pagano, entiéndalo. Rey persa, pagano, idólatra. Y el resto de las cosas necesarias para la casa de tu Dios que necesites dar, lo darás de las arcas reales. Es decir, yo lo voy a pagar. Lo que necesite, pida que yo pago. Yo lo pago. El rey pagano, el rey pagano, el rey pagano. Versículo 21. Y yo, el rey Artajerjes, doy la orden a todos los tesoreros de más allá del río, de Jerusalén, más allá del río, para que todo lo que pida el sacerdote Esdras, otra vez dice, experto de la Torá, del Dios de los cielos, otra vez insiste, el rey pagano, se ha dado con toda solicitud, con toda diligencia, celeridad, así, prontitud. Versículo 22. Hasta 100 talentos de plata, 100 de trigo, 100 garrafas de vino y 100 garrafas de aceite y sal sin medida. Todo lo que es ordenado, otra vez, mire cómo se expresa el eterno Dios, por el Dios de los cielos, todo lo que sea ordenado, póngale cuidado a este versículo 23, todo lo que sea ordenado por el Dios de los cielos se ha hecho diligentemente para la casa otra vez del Dios de los cielos. Pues, ojo a la pregunta que él hace. ¿Por qué habría de encenderse la ira contra el rey y contra el reino del rey y de sus hijos? Lo entendió Artajerjes a la perfección. Todo lo que él ha hablado debe cumplirse diligentemente. ¿Sí ven? Lo está diciendo Artajerjes. ¿O por qué habría de encenderse la ira contra el reino del rey y de sus hijos? Miren, este rey, a pesar de no tener al Dios de Israel, que es nuestro Dios, como su Dios, tenía temor de él. ¿Sí o no? Lo estamos leyendo. Y entendía muy bien, él sabía lo que era obedecer a la ley de sus dioses. Y fíjese, las consecuencias de no sujetarse a ello. Versículo 24. Y a ustedes le damos a conocer, y a ustedes les damos a conocer que a todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores y ministros de la casa de Dios, no será lícito imponerles tributo, contribución o impuesto alguno. Es decir, ellos se iban a dedicar únicamente al servicio de la casa del eterno Dios, como tiene que ser y como es el diseño bíblico realmente. Y tú, Esdras, ojo a esto, y si alguien, bueno, lástima que no estamos presencial para que alguien me diga la primera parte de este versículo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu corazón que está en tu mano, ojo a eso, establece magistrados y jueces que administran la justicia. Está hablando un rey pagano, insisto. A todo el pueblo de más allá del río, es decir, de Jerusalén, a todos los que conocen la ley de su Dios, y enséñela al que no la conozca. Enséñela al que no la conozca. ¿Quién está hablando? Dígalo usted otra vez. Un rey pagano, el rey Artajerjes. Quiero preguntarle algo. Dice acá, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que está en tu mano. Pregunta, ¿qué es lo que está en la mano de Esdras? Eso lo vimos en el versículo 14. ¿Se acuerda? Usted revisa el versículo 14. El mismo sacerdote, disculpe, el mismo rey Artajerjes le dice, haz conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y acá el rey Artajerjes le dice, conforme a la sabiduría de tu Dios que está en tu mano. Es decir, la ley de Dios es sabiduría y establece jueces para que enseñen la ley de Dios a los que la conozcan y enséñela a los que no la conozcan. Y eso es lo que el eterno Dios está haciendo en este tiempo. El eterno Dios está
levantando personas cuyo corazón esté resguardado en la palabra. Así no sean las más conocidas, así no sean las más famosas y así nunca vayan a ser conocidas y famosas, así no sean las más millonarias, así no tengan las de mayor influencia, porque ahora se escucha el liderazgo de influencia y un pastor que se respete tiene que tener influencia dentro de la sociedad, y para tener hoy influencia dentro de la sociedad, lamentablemente uno tiene que vender sus principios, y yo prefiero no tener influencia en la sociedad a vender los principios bíblicos que el eterno Dios ha hablado por la palabra que salió de su boca, que es la ley de Dios y sus preciosos mandamientos. Hoy el eterno Dios está levantando personas así, personas con sabiduría para enseñar su preciosa ley y sus preciosos mandamientos. Amén. Enséñela, y nosotros la enseñamos a la luz del Mesías, que es lo que hemos venido aprendiendo también de los maestros que el Señor ha puesto también por misericordia suya, y a la luz de los apóstoles. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Y todo el que no cumpla, mire lo que dice el rey Artajerjes. Mire lo que dice el rey Artajerjes. Y todo el que no cumpla la ley de tu Dios, que en hebreo es la Torah de tu Dios, conforme al edicto del rey, le sea hecho ¿qué? Juicio diligentemente, ya sea para muerte, destierro, confiscación de bienes o para prisión. Ahora, póngale cuidado, por favor. Estas eran las sentencias condenatorias que habían en el Medio Oriente. Mire 3 castigos que habían. Pena de muerte. Acá en Colombia hay pena de muerte, no. Pena de muerte. Destierro. Confiscación de bienes, sí hay. Y prisión, también hay. Alguien dirá, hoy menos mal era para esa época, y hoy menos mal vino Jesús y esto ya no. Sí, cómo no, esto va a suceder. Esto va a suceder. Cuando el Señor venga y levante a su pueblo, esto va a suceder. Pero estamos bajo la gracia. Con mayor razón esto va a suceder, porque la gracia no es excusa para que yo escupa en la ley de Dios y en sus mandamientos y diga, estoy bajo la gracia, ya no voy a obedecer. Y lo digo de esa forma enfática porque así eso es lo que se está haciendo muchas veces. Yo no, esa ley no. Nosotros estamos llamados a amarla y a obedecerla. Y aquí finaliza la carta el rey Artajerjes. Y dice Esdras, bendito sea Yahweh, Dios de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del rey para glorificar la casa de Yahweh que está en Jerusalén. Y extendió sobre mí, está diciendo Esdras, su misericordia ante el rey y sus consejeros, ante los poderosos gobernadores del rey, y yo fortalecido por la mano de Yahweh mi Dios sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Amén y amén. Artajerjes, siendo un rey pagano, firmó el edicto para que el pueblo de Dios regresara. ¿Se acuerdan? Shuf, regresar, lo que hemos venido hablando estos miércoles. Regresaran a casa, regresaran a su Dios. Y este rey pagano entendió la importancia de que la base de la restauración de ese pueblo sería la ley de Dios, el pacto del eterno Dios. No las leyes medo-persas, sino la ley del Dios de Israel. ¿Y sabe qué? Nos decía el profe, nos decía el pastor, el maestro nos decía, muchos maestros hoy en día deberían tener la humildad que tuvo el rey Artajerjes, y enseñar sin temor, enseñar sin miedo a que la gente se vaya. Deberían enseñar así, sin esos temores. Y fíjese, amada congregación, que es todo lo que nosotros hemos venido enseñando en este tiempo. ¿Cómo podemos pensar que su ley y sus mandamientos no tienen ningún peso? ¿Cómo pensar que no tienen ningún peso si el pueblo se iba a levantar y se iba a restaurar con base en esas leyes y en esos mandamientos, y con la ayuda del Paracletos, que es el abogado, que es el Espíritu de Santidad? La restauración del pueblo viene a través de esto. Mire, acuérdese de esto. Si quiere, tómele foto. Si quiere, tómele una captura de pantalla. No se puede concebir la restauración de una familia que rechace la ley de Dios. No se puede. No tiene lógica. No tiene lógica que durante toda la escritura el eterno Dios diga, vivan conforme a mi ley, vivan conforme a mis mandamientos,
vivan, para que sean restaurados. Y que hoy en día la gente diga, no, eso mejor no los cumplan, mejor eso no los obedezcan. Bendiciones para los que se conectaron ahorita también. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que nuestro corazón se amolde a su palabra o no estamos dispuestos? Esa es la pregunta. Porque la clave de una restauración es esta, que nos amoldemos a su palabra. No es al revés. ¿Ah? Y el que habita al abrigo, el resguardo del Altísimo. Y dice mi papá, y el que habita al abrigo del Altísimo, al resguardo, sí, resguardado por el que habita al abrigo, resguardado, morará. ¿Cómo es? Pastor sí, Zené. El abrigo del Altísimo está resguardado bajo su sombra. Bajo su sombra. Yo no sé si usted lo escuchó, yo sí lo escuché y se lo transmito. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese que nosotros tenemos la mala costumbre de rezar los salmos, pero no se trata de rezarlos, se trata de amoldar mi corazón a su palabra, amén. Se trata de eso, para que haya una restauración genuina. De lo contrario, no, de lo contrario, no. Nosotros estamos en un tiempo bastante especial, y es que el Señor nos ha venido hablando unas cosas tan bonitas. Y que bendito sea el Señor también por las personas que nos enseñan, que uno no puede ser desagradecido. Bendito sea el Señor por las personas que nos enseñan. Esto no es aquí, muy chévere hoy que predico, ¡pum! Salió esto, oh, la revelación. No, así no es. El Señor ha puesto personas preciosas también con las cuales estamos aprendiendo. Y damos la gloria al Señor por ellos también, amén. Para que ustedes sepan que esto no sale de sueños ahí raros. No. Nosotros tenemos que todos los días estudiar y formarnos hasta que el Señor venga. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Hemos creído, Señor, que tú has establecido tu preciosa ley, tus preciosos mandamientos, interpretados a la luz de nuestro Mesías Yeshua, de Jesucristo, el Señor, y también a la luz de sus preciosos apóstoles, Señor, Dios de los cielos. De lo contrario, no tendría ningún sentido, Señor, Dios eterno. Hoy te damos gracias por cada persona que está aquí conectada, Señor. Padre, queremos orar especialmente por aquellas familias que están pasando por situaciones de necesidad, Señor, que donde tal vez haya conflictos familiares, Señor. Padre, clamamos a ti que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el de los hijos al de los padres, Señor. Clamamos por esa restauración de los matrimonios, Señor, para que se levanten sacerdotes sólidos, Señor Dios de los cielos, que puedan leer tu palabra, pero más que leerla y la puedan obedecer también, Señor. Padre, ya falta ese sacerdote que pueda levantar mujeres, Señor, en esas casas, Dios de los cielos, que sean expertas en tu palabra, que preparen y dispongan sus corazones como el de Esdras, Señor. Y ya falta de padres que levantes a los hijos, y si no hay hijos, a los nietos, y si no a los sobrinos, pero yo sé, Padre amado, que tú levantas a alguien, Señor. Hay alguien, Señor, Dios de los cielos, con corazón dispuesto al que tú vas a levantar, Dios de los cielos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, del Señor Jesucristo. Amén y amén. Despedimos a nuestros hermanos de YouTube, a nuestros amigos de YouTube. Un abrazo para ellos. El Señor les bendiga.